Buenos días a todos, les damos la bienvenida al webcast Salud y Seguridad Ocupacional, Aspectos Generales y su adaptación a raíz del COVID-19, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Si tienen preguntas, les agradecemos que nos las hagan llegar por medio del Q&A que está ubicada en la parte de control de sus pantallas. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener. Estaremos compartiendo la presentación y la grabación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a esta sesión. El día de hoy nos acompaña don Roberto Cordero, socio de Climate Change and Sustainability Services para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y a Jerry Marín, asistente del Departamento de Seguridad de Salud y Ocupacional de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Don Roberto es socio de Derecho, como ya mencioné, Ambiental y Salud Ocupacional y es un auditor experto en evaluaciones de desempeño y cumplimiento legal ambiental, especialmente en el ISO 14001, Salud Ocupacional ISO 45001, Inocuidad y Seguridad Alimentaria FSSC 22000, entre otros. A Jerry Marín, encargada del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, también cuenta con certificaciones de auditor interno como la ISO 45001, entre otras. Sin más, les dejo con Ayeri Marín para introducir un poco sobre el contenido y objetivos. Adelante, Ayeri. Gracias, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con 4 grandes aspectos, este momento de la inclusión, y luego vamos a ver los sistemas de gestión y su importancia, la identificación de requisitos legales aplicables y los protocolos y registros durante este proceso de pandemia y cómo podemos relacionarnos tanto con los clientes y proveedores en el proceso de pospandemia. Siguiente. Como objetivos tenemos brindar una aproximación de la comprensión de los sistemas de gestión de salud ocupacional, el desarrollo de las operaciones productivas, identificar la forma y modo de analizar los requisitos legales aplicables a cada una de las actividades y a un proceso, y proporcionar una visión general sobre las herramientas necesarias para un retorno seguro a una nueva realidad. Gracias, Jerry. Muy buenos días. La empresa Resiliente en estos momentos de COVID-19 es una empresa que debe entender el liderazgo y la comunicación efectiva de acuerdo a nuevos criterios en esta nueva realidad que nos toca y nos ha exigido tener un liderazgo y un protagonismo diferenciado. Es importante promover no solo ya la seguridad del puesto de trabajo, la información del mismo, sino ir más allá y enfocarse en el bienestar del empleado. Es así como nosotros en la parte de talento y fuerza laboral, donde contamos con la asistencia de Ayeri como parte del departamento liderado por un equipo de consultores externos con el que trabajamos. Es importante entender las relaciones y las iniciativas de talento y la necesidad, no solo desde el punto de recursos humanos, sino de la protección de este recurso humano, que debemos no solo validar desde el punto de vista de salud ocupacional, sino ahora bajo las nuevas condiciones de un modelo híbrido donde el teletrabajo ha empezado a ser una de las dinámicas no solo del tiempo actual de COVID, sino que se quedará permanente. No, debemos entender también que la seguridad de nuestros clientes y las protecciones del consumidor van a ir enfocadas justamente al desarrollo de estas políticas y que la innovación que se debe tener, así como las regulaciones y los requerimientos que van a estar potenciando o estableciendo los riesgos empresariales, así como las directrices geopolíticas de los países que han tratado de mantenerse al día con los diferentes cambios que vienen no solo de los lineamientos del Ministerio de Salud, sino de las posibles reaperturas o cierres o suspensiones de acuerdo al nivel de crisis en las que está llegando la pandemia en los países de la región.
Es muy importante el uso de herramientas tecnológicas, no solo en la medición de temperaturas, partículas en suspensión, limpieza de aire y aseguramiento de las áreas de trabajo, sino que además esto va a repercutir inmediatamente en lo que son manejos de seguros, reclamos, recuperación financiera y, por supuesto, interrupciones en las cadenas de suministro y comercio global. Próxima, por favor. Como hemos visto, en marzo los primeros números nos hablaban que el 94% de las compañías del Fortune 1000 han tenido interrupciones por el tema del coronavirus. Inclusive más del 14% de los componentes de la industria farmacéutica tienen una necesidad de importación de los mismos de China, lo que generó, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, marzo, abril y mayo, problemas directamente que las juntas directivas de las empresas, en más de un 79%, afirmaron no estar preparadas para esta crisis. En ese momento se hablaba de 1.1 trillones de pérdidas en los ingresos, pero realmente lo que estamos viendo con la extensión de lo que es la segunda ola o las malas prácticas a la hora de hacer reaperturas, nos obliga a cuantificar esto todavía en un escenario más crítico. Próxima, por favor. Con los sistemas de gestión veremos la importancia de los riesgos, así que adelante, Adjeri, por favor. Gracias, don Roberto. En relación a los sistemas de gestión, tenemos 4 grandes sistemas que nos verían o nos aportarían a todo este proceso de reapertura. Desde el punto de vista ambiental, con la ISO 14001, que nos da todos los lineamientos sobre los aspectos ambientales para la mejora de nuestros procesos. Un aspecto también sumamente importante de cuidar es la parte de inocuidad alimentaria. Los requisitos que debemos satisfacer en nuestros productos y los servicios, tanto para el cliente como para la inocuidad de los alimentos dentro de nuestras mismas organizaciones, están definidas por la FSSC 22000. Desde el punto de vista también de calidad, donde mejoramos nuestros procesos, tenemos toda la parte de continuidad de negocios y poderlos hacer cada vez más ágiles, tenemos la ISO 9001. Y finalmente tenemos la ISO 45001, que nos define varios elementos sumamente importantes para estabilizar y mantener los procedimientos de identificación de requisitos legales aplicables y otros para la continuidad de la seguridad y la salud en nuestras empresas. Siguiente. Ya adentrándonos dentro del sistema de gestión de ISO 45001, donde todo sistema de gestión se basa en el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, tenemos que tener claro los 7 aspectos que tenemos fuera del gráfico. Primero, entender claramente cuál es el negocio y los riesgos asociados a este negocio. Una vez identificados, vamos a analizarlos y realizar una serie de adecuaciones a nuestros procesos, con el fin de mantener esos riesgos lo más controlados posibles. Eventualmente también estar generando los programas de aseguramiento y mejora. Desde este punto de vista, ¿qué planeamos nosotros? Tenemos que ver quiénes son las partes interesadas o involucradas. Y aquí vamos desde los clientes, los proveedores, los socios de negocio y los mismos colaboradores dentro de nuestras empresas. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades que, al menos con este tipo de situaciones, también se han estado dando? ¿Cuáles son los requisitos legales que en muchos casos que sabemos que también, de acuerdo a los cambios que se han estado realizando, tenemos que estar revisándolos en forma constante? La política con la que nosotros vamos a trabajar y el alcance y los objetivos con que hasta donde podemos llegar. Esto nos lleva a tener que hacer ajustes, cambios y mejoras en todas las partes de los recursos, las funciones, las responsabilidades, tener sumamente claro
la parte de la comunicación hacia todos los personas interesadas, generar documentación que nos lleve no solo a ir estableciendo protocolos sumamente claros, sino también llevar un control de las operaciones y poder gestionar nuestras emergencias. Esto también nos lleva a los procesos de verificación que tenemos que estar haciendo un seguimiento y una medición, la evaluación de los accidentes o situaciones que se nos presenten y desde un punto de vista también interno estar realizando nuestra propia auditoría. De tal manera que una vez que encontremos procesos podamos actuar realizando cambios y mejoras. Siguiente. Gracias, Adjeri. Justamente la operatividad nos demanda un enfoque novedoso y este enfoque novedoso, como vamos a ver en la próxima filmina, nos obliga a hacer una evaluación que ya los departamentos de salud y seguridad ocupacional de ustedes en sus empresas y en sus países, o también si son asesores o consultores, han tenido que tener no solo la capacitación, el título, el registro y el manejo del mismo, sino que desde el punto de vista del diagnóstico vamos a tener que entender las brechas que nos obliga el COVID-19. A partir de un análisis de riesgo, no solo por ser una molécula que no tiene la capacidad celular y que se alimenta de nuestra proteína y nuestro ADN justamente para reproducirse, mutar y crear síntomas o estar presente inclusive asintomáticamente en nuestros colaboradores, sino que es importantísimo haber definido no solo ese grupo de riesgo que la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de salud de cada uno de nuestros países definió, en algunos países estableciendo hasta 65 años, en otros bajando hasta 60, como en el caso de Panamá, en unos identificando el riesgo en el 1,50 m y otros hablando hasta de 2 metros. Aunque recientemente con el tema del aerosol de las gotículas ya se habla hasta de 3 metros de riesgo, aunque son estudios que recientemente la OMS inclusive ha establecido como si fueran partículas en suspensión, aunque las micras de 0,8 en las cuales se han establecido algunas de las mediciones, nos genera una confusión o un manejo de la comunicación al detalle por parte de nuestros departamentos de salud ocupacional, que eso nos obliga no solo a hacer y cuantificar la medición médica y financiera de nuestros proyectos, sino a priorizar en cuáles serán estas tecnologías o estos diagnósticos remotos que nos obligan. Por eso es que en EY, con el Now, el Next and Beyond, hemos establecido pasos básicos indispensables, no solo para el desarrollo de estas estrategias con nuestros consultores externos o internos, sino también con las necesidades estratégicas de manejo de personal, siendo que ahora el sistema híbrido de teletrabajo o trabajo presencial nos obliga a llevar un track casi digital de las personas para identificar el riesgo en el que nos encontramos, el riesgo en que podrían estar expuestos o implementar formas de monitoreo a través de dispositivos móviles o otras posibilidades. Es así como en el Beyond debemos estar enfocados no solo a lo que las líneas bases del Environmental Health and Safety o EHS de cada una de nuestras empresas había desarrollado, sino en el estar gestionando posibles impactos, ya sea en una línea de producción donde pueda aislar ese grupo de compañeros o de colaboradores que trabajaron durante una semana, 5 días, o inclusive en protocolos de trabajo modificados, donde hay presencial por 4 días y ausencia por 10 o en teletrabajo por 10, buscando asegurar algún protocolo de bioseguridad para que no vengan órdenes de cierre o posibilidades de identificación de conglomerados en líneas de proceso o en líneas de trabajo donde nos podría significar una orden sanitaria de cierre o posiblemente una suspensión de actividades, lo cual puede ser todavía más gravoso para la efectividad del programa de salud ocupacional y obviamente para la operatividad y productividad de las empresas. La próxima filmina vamos a entender un poco mejor este sistema híbrido. Entendamos que el teletrabajo muchas veces se tuvo que dar, como en esta semana en Costa Rica o como se estuvo dando en Honduras por muchas semanas, en donde había una restricción vehicular sanitaria, lo cual nos obligaba a manejar un tema de tránsito de nuestros colaboradores hacia las empresas que posiblemente tenían una prohibición total, no con las excepciones tal vez de empresas de dispositivos médicos, de empresas exportadoras, como salieron las reformas estos días,
sino que además identificar si realmente este sistema híbrido es algo que se va a quedar. Y como hemos visto ya desde el análisis del uso de infraestructura, estos cambios van a ser permanentes. Es así como deberíamos desde salud ocupacional empezar a visualizar temas de ergonomía en el teletrabajo, temas de los espacios, temas de los tiempos, temas de dónde compartimos nuestra productividad y dónde compartimos la eficiencia y confidencialidad también de los materiales que trabajamos en esas estaciones de teletrabajo, si son en las casas y compartimos no solo ya temas de oficina, sino también de empresa y de familia. Es así como el modo operativo entonces deberá ajustarse también para la productividad, pero en la información, en la tecnología, en la situación de crecimiento de cada país. Como vemos, en muchos países se hablaba de 700 casos y hoy estamos en 7,000. En otros se ha mantenido un crecimiento constante de la curva de la crisis hasta llegar a casi 30,000, como en el caso de República Dominicana, Panamá y Guatemala, siendo entonces que las operaciones no solo nos van a afectar a nosotros, sino a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Así que como continuaremos en la presentación, en la próxima filmina, vamos a ir viendo qué van a ser estas preguntas. Las preguntas que me voy a hacer no van a ser solo para mis clientes y el modelo comercial, va a ser para la continuidad de negocio, por supuesto, y va a ser para los requerimientos que no solo voy a pedir a mis colaboradores desde el punto de salud ocupacional para el ingreso de mis instalaciones, también a proveedores. Tendremos proveedores de mantenimiento, tendremos proveedores comerciales, tendremos proveedores de materia prima y debemos establecer unos requisitos y unos requerimientos para los mismos. Inclusive nuestros departamentos de tecnología tendrán que tener habilidades de traslado para las áreas de teletrabajo, donde es muy posible que debamos no solo asistir a nuestras líneas que se encuentren en forma remota, sino además asistir internamente con cambios tecnológicos de información, como sucedió hace pocas semanas cuando empezaron el boom y el crecimiento de compra de dispositivos de medición de temperatura, de cambios de tecnologías en aires acondicionados, sin tener claro los criterios de calibración y de medición que todos estos equipos deberían tener. Es por eso que el insumo de tecnología será fundamental para ir entendiendo que esta digitalización en el tema de salud y seguridad va a ser fundamental. Vemos ya a la IATA y algunas de las agencias de protección ambiental con desarrollo de filtros para los sistemas de aire acondicionado. Aspectos adicionales, como vemos en esta filmina, que nos van a estar impactando: la gobernanza. Fundamentalmente las políticas que los gobiernos están generando casi diario y que nos obligan a dar un seguimiento desde el punto de vista legal. Esto no es solo un requisito y un requerimiento. Ya hablamos de equipos de protección personal. Ya nuestras comunidades están informando acerca del uso de mascarillas, mascarillas reutilizables, mascarillas que deben ser descartables, tiempos de manejo de estas mascarillas y cómo se van a utilizar en áreas de trabajo, en áreas de tránsito o en áreas de asistencia hacia nuestras empresas. En el tema de comunicación va a ser fundamental que tengamos una sola línea a lo interno y que se maneje con los expertos, consultores internos o externos, que tengamos para formalizar esos entrenamientos y esas capacitaciones que ahora nos obligan a enfocarnos en una situación de riesgo que no está todavía controlada y que todos los días cambia, no solo con temas de temperatura, con temas de síntomas. El genoma del virus que se ha determinado en algunos países donde se ha visto la mutación de los mismos nos da un aumento de síntomas en algunas zonas y una disminución de síntomas en otra. Como bien decía un médico colaborador nuestro, no existen solo enfermedades, sino existen pacientes. Y justamente los síntomas de cada paciente va a ser diferenciado. Y si bien hasta en un mismo núcleo familiar puede haber personas con riesgo y que lleguen a estar en esta situación con la enfermedad presente, los síntomas van a ser completamente diferentes, por los que no necesariamente un tema de temperatura o un tema de tos o un tema de una situación a nivel pectoral me va a generar los síntomas iniciales. En algunos países como en El Salvador también inclusive la cantidad de pruebas que se están haciendo han disminuido y el riesgo del tema de asintomáticos es todavía más alto. Igual en la gestión de continuidad de negocio debemos tener claro el plan de regreso, y ese plan de regreso que hace unas semanas se veía con optimismo en algunos países de la región, hoy se ve un poco más distanciado por la curva de crecimiento.
la gestión de la salud en pruebas, en cuarentena, en cómo manejamos esos 14 días de las personas que pudieron haber estado en periodo de incubación, van a ser definitorios para las medidas de trabajo, no solo en el distanciamiento social, en los equipos de protección, sino también en el análisis de riesgo de los colaboradores que tendremos. Es así como la higiene y la reducción de los riesgos en el trabajo va a incrementar el uso de tecnologías touchless, o que no tengamos que estar tocando puertas, tocando dispositivos en baños, tocando inclusive el retorno del uso de algunos recipientes o utensilios de cocina plásticos. Puede ser uno de los temas que nos tengamos que reenfocar, no solo ya desde un punto de vista de salud y seguridad, sino desde un punto de vista ambiental. Próxima filmina, por favor. Es así como ya el enfoque, si bien en una línea base que teníamos en nuestros departamentos de salud ocupacional, teníamos claro que era desde el punto de vista de cómo venían las personas a nuestros trabajos, cómo se hacían los preempleos, cómo se hacían esos diagnósticos de la salud de nuestros equipos. Ahora tenemos que tener una estrategia que tiene que ir de la mano de lo que dicten las normas, los lineamientos o inclusive los estados de emergencia de nuestros países. Y ese aseguramiento o reporte en el que manejemos esos riesgos va a ser fundamental para ese nuevo liderazgo que va a determinar los riesgos y oportunidades. Es así como nuestros sistemas de gestión de prevención de riesgos van a estar de la mano del tema tecnológico y van a tener que enfocarse en esta nueva realidad. Próxima filmina. Dentro de las herramientas que hemos desarrollado y que es importante que conozcan, veremos en esta próxima filmina, una de las herramientas más interesantes, y es una plataforma de legislación en la cual podremos tener no solo ya los lineamientos de cada uno de nuestros países, sino de toda la región, para entender cuáles son los requerimientos también de exportación con nuestros países en las fronteras, ya sea en el caso de Costa Rica con Nicaragua y Panamá, ya sea en el caso de un traslado regional para una empresa que tiene su fábrica en El Salvador y sus centros de distribución en el resto de los países. Por lo tanto, esta herramienta nos va a dar las alertas y nos va a dar las notificaciones de cómo estamos con los cumplimientos, siendo que inclusive en República Dominicana y Panamá, los fines de semana hemos tenido avisos de nuevos lineamientos. En Costa Rica, recientemente el viernes fue el día que se anunciaron las restricciones nuevas. Y es importante que estemos al tanto de cómo son estos lineamientos, por lo que, por ejemplo, en la próxima filmina, vamos a observar cómo se vería en forma digital y en forma en línea, en un servicio 24/7, un acceso directo a lo que serían estos requerimientos y estos requisitos que cada uno de los países está visualizando. Si le diéramos clic acá, en próxima filmina, veríamos el decreto específico. En este caso pusimos de ejemplo uno de higiene industrial, en cuanto entenderíamos los requisitos y los requerimientos, que podríamos estar informando en tiempo real, lo cual es muy válido y muy importante, esperando que haya comunicados, ya sea de una cámara de exportadores, ya sea de una cámara de industria, donde nos digan si estamos al día o si más bien debemos hacer cambios en el giro de negocio y en la forma de operar para un lunes, cuando las restricciones salen un viernes. Próxima filmina, por favor. Vamos a dejar al puro final para las preguntas. Yo sé que tal vez ya tanta información ha generado dudas y ha generado algunas inquietudes, pero vamos a dar un espacio grande al final para que puedan compartir con nosotros sus inquietudes y sus experiencias, que también son válidas y que enriquecen el trabajo. Como una lista de chequeo, un valor agregado que quisimos darles en la presentación que les vamos a compartir, es muy importante que tengamos claro que ese permiso sanitario de funcionamiento va a ser primordial, y ya no solo el permiso como tal, sino los protocolos que son necesarios y que son parte de del mismo permiso, al menos en el caso de Costa Rica, con el plan de salud ocupacional y el plan de manejo de emergencias. Igualmente, ese programa de salud ocupacional nos va a demandar que tengamos estas actualizaciones cuando hacemos ya sea cambios en toma de temperaturas, ya sea análisis de riesgo, ya sea en el análisis de un caso sospecha o de un caso confirmado por el tema de COVID. Y los protocolos van a tener que ser parte de estos programas, ya sean los sectoriales, que varias de las empresas consultoras en salud ocupacional y específicamente una ha sido seleccionada para desarrollar estos protocolos sectoriales, y los cuales han sido de gran uso, no solo para el sector industrial, sino para el sector agrícola y el sector exportador. Por lo que
en nuestra oficina de salud ocupacional y en las comisiones de salud ocupacional, con los consultores expertos y los asistentes, ya sea que se tengan internamente, se deberá darle un seguimiento y una continuidad a estos cambios, porque puede ser que por un caso sospecha o por un caso confirmado tengamos una declaración ante un Ministerio de Salud, como es en Panamá, con una llamada, o como es en Costa Rica a la hora de llenar el formulario digital, y esto nos genere ya no solo una orden sanitaria, sino una atención de un posible cierre de una línea de producción o inclusive de todo un site. Es por esto que ya el diagnóstico de riesgo en la empresa va a tener que implementar también estos otros conceptos. Asimismo, las investigaciones tradicionales que llevábamos por accidentes, tener claras las capacitaciones de todos los riesgos, dar el equipo de protección personal, y ahora las mascarillas van a ser de gran uso, así como las caretas, por más que hay acciones de inconstitucionalidad de parte de recursos de amparo que se han presentado contra las mismas, estas también están en el repositorio digital que les mencionamos anteriormente, para que las conozcan y para que tengan la posibilidad de acceso, si es que va a salir este voto de la sala, al menos en Costa Rica, que algunos grupos de comerciantes se han opuesto al uso de las mismas, se han presentado estos recursos de amparo, y estos recursos de amparo podrían dejar sin efecto la obligatoriedad del uso de estos equipos, aunque como ya vimos en El Salvador, con una resolución reciente de la Sala Constitucional, es primordial en la protección de la salud, y creemos, al menos en un primer voto que tuvimos en Costa Rica, que posiblemente también va a resolver así la Sala Constitucional. Pero hay que estar pendientes, y eso también es parte de las capacitaciones que debemos incluir dentro del manejo de estos riesgos. Los sistemas de atención de emergencia, que es parte del tema tradicional de salud y seguridad ocupacional. Ahora tal vez inclusive incluir temas de manejo de aires acondicionados y demás, desde los filtros que ayer hablábamos con uno de los proveedores, de los que se han desarrollado recientemente para la IATA, los que ha venido desarrollando la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La IATA, sobre todo para los que no conocen, la agencia internacional que tiene que ver con el tránsito aéreo y demás, que ha establecido unos nuevos requerimientos de filtros para ese tipo de aires acondicionados en aviones. Y justamente este nuevo capítulo de COVID nos obliga al programa de salud ocupacional y al plan de emergencia a desarrollar estos protocolos, ya sea dentro de las plantillas que el Ministerio de Salud, amparado en los requisitos de la OMS, ha estado publicando y ha manejado en los sitios oficiales, sino que también algunos protocolos sectoriales para sectores agroindustriales, de exportadores o inclusive de algunos sectores industriales específicos. Próxima, Filmina. Esto nos lleva adicionalmente a entender algunos registros en temas de salud ocupacional que van a ser necesariamente del contenido de nuestros consultores externos, o inclusive en las capacitaciones que se tendrá internamente para el mantenimiento de los equipos, manejo de siniestralidad, fichas técnicas de químicos, permisos, pólizas, indicadores, los manuales de los equipos y demás, o cambios de procedimiento. Jerry, si querés asistirme con algún tema importante aquí. Sí, en este caso también es muy importante estar llevando no solo los registros en forma actualizada, sino también tenerlos disponibles. Casos como Panamá, que establece que los inspectores van a solicitar los registros desde capacitaciones. Ahora todo lo hacemos vía virtual, que tengamos un listado de la gente, ya sea que se pase lista, que tomemos un screen de las personas asistentes, y que podamos también mantener hasta un video de la capacitación brindada. Igualmente, los cambios, y esto también es muy importante, de la revisión de los equipos, las maquinarias, el aseguramiento que nos den los diferentes equipos, y estar en un proceso sumamente ágil para cambio de procedimientos. Este tipo de situaciones nos ha llevado a estar investigando sumamente rápido, y se han dado cambios desde el inicio de la pandemia
en los primeros meses de este año con respecto a procedimientos y a ciertos lineamientos de acuerdo a cómo va avanzando la investigación. Entonces, esto nos lleva prácticamente a auditorías constantes internas de los procesos que estamos llevando, el cumplimiento por parte de nuestros colaboradores de todos los procedimientos que ponemos y la actualización para ellos mismos. Entonces, nos lleva a revisar esto en forma constante. Siguiente. Bien, los protocolos y registros van a ser fundamentales, como ya mencionaba Adjeri, dentro de lo que se está desarrollando, pero lo más importante que ustedes tengan claro dentro de sus departamentos y sus oficinas de salud ocupacional y comisiones, va a ser estos protocolos apegados a su realidad. No podemos desarrollar procedimientos internos con consultores internos o externos, ya sea o con el personal que tenemos de planta, sin conocer cuál es la dinámica de nuestra operación. Por eso es fundamental a la hora de establecer procedimientos de limpieza, si hay áreas que controlamos, si hay áreas que no son controladas. Si estamos en una instalación donde el comedor es compartido con otras empresas, si estamos en una instalación donde los baños son compartidos con otras empresas, si estamos en instalaciones donde no se siguen los procedimientos. ¿Qué ha sucedido? Recientemente, no solo en Costa Rica, en Guatemala nos ha pasado también. Hemos tenido cierres temporales de operaciones donde en un complejo industrial, donde hay varias empresas, se ha tomado la decisión de hacer una suspensión total de labores mientras se hacen limpiezas profundas. Recordemos, como vimos en las presentaciones previas, que las gotículas permanecen cierta cantidad de horas y cierta cantidad de tiempo, inclusive algunos días, en las diferentes superficies y materiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no desarrollemos protocolos o procedimientos que son ajenos a nuestra realidad, pero que debemos estar verificando el cumplimiento y el seguimiento de los protocolos de las instalaciones que compartimos. No es suficiente que nuestras empresas aliadas o los sitios donde estamos en nuestras instalaciones compartidas no estemos verificando no solo que los protocolos de limpieza se ejecuten y se lleven a cabo de la mano de las regulaciones y los lineamientos del Ministerio de Salud, sino que la periodicidad, la verificación y además los productos de limpieza que se están utilizando para estas dinámicas y estas atenciones sean adecuadas a lo que ha señalado el Ministerio de Salud y a lo que ha señalado inclusive el Colegio de Químicos, como en la información que circuló ayer con el tema de los productos químicos que se están inclusive utilizando por las comunidades como una medicina preventiva, en lo que esto genera un grandísimo riesgo para nuestras comunidades y nuestros colaboradores. Así es muy importante también que nuestros departamentos de mensajería, los traslados de información que se hace específicamente no solo por un Ministerio de Salud, sino por un Ministerio de Trabajo, con los requerimientos que eso exige, puede ser que para nuestra mensajería, nuestros traslados de información, tengamos también ahí un riesgo que no hemos evaluado. No solo los mensajeros propios que van de un site a otro, también los mensajeros de nuestros proveedores, de nuestros clientes o inclusive de nuestros asesores, que puede ser que no estén cumpliendo algunos protocolos de desinfección importantes y se conviertan en puentes de transmisión de esta enfermedad o este virus, perdón. Lo más importante entonces es que tengamos claros esos controles de ingreso, no solo para los proveedores en la cadena de logística de producción, sino también para los proveedores del día a día, los proveedores que ingresan por una recepción o que ingresan por un área de atención de comedores con materia prima para la producción de alimentos de nuestros colaboradores. Es posible que también tengamos ingresos a nuestras instalaciones que no sean de todos los días y que tengamos que verificar esos controles. Es importante que en la prevención para el personal que está viajando, ahora que algunos países, pues, por lo menos están dialogando con posibilidades de ingreso nuevamente de aerolíneas o ingreso de vuelos del extranjero, ¿cómo va a afectar esto a la industria hotelera? ¿Cómo va a manejar en el sector de turismo y en el sector de hospitality el tema de trazabilidad?
cuando estamos recibiendo turistas o viajeros extranjeros sin un protocolo de seguimiento por parte de un aeropuerto, una aerolínea o sin una cadena de custodia de lo que podrían ser esas pruebas. Por eso es importante entender que es posible que hasta nuestro mismo personal o en el caso de estas operaciones tengamos que establecer procesos de cuarentena o procesos inclusive donde se dé un aseguramiento de la etapa no solo de transmisión, sino de la etapa de incubación de la enfermedad. Y fundamentalmente que tengamos los procedimientos reales de los casos de sospecha, casos de descarte o casos de confirmación. Como algunos han preguntado, es importante que se coordine con las autoridades pertinentes. En algunos países no solo es el Ministerio de Salud, también es con el Ministerio de Trabajo. Y que la información sea clara para no solo el caso sospecha, sino también el descarte, para que no se den temas de hostigamiento por compañeros de trabajo, no se dé hostigamiento en las comunidades, como hemos visto recientemente con la necesidad de creación de albergues, que tal vez debieron haberse creado como en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, que de previo al ingreso de la enfermedad, bien o mal manejada, ya habían albergues establecidos en algunos sitios. En Costa Rica ya se habla de instalar algunos en centros de convenciones, en hoteles y demás, como se hizo en El Salvador desde el puro principio, o inclusive como se ha estado haciendo recientemente en otros países como Panamá y Guatemala. Por eso es importante que tengamos claro también cuál va a ser el procedimiento de actuación ante los casos de infección, cuál va a ser el procedimiento para la implementación del teletrabajo, siendo que no está regulado en muchos de nuestros países. En algunos tienen una regulación un poquito superficial, como en el caso de Costa Rica, pero va a ser una necesidad de nuestros departamentos de salud ocupacional ver temas de ergonomía, ver temas de manejo de lumens, ver temas de estrés ya no solo térmico, sino también del estrés que esto genera en la relación y en la convivencia familiar, y la protección de información y confidencialidad, que esto nos va a obligar en estas operaciones de teletrabajo o remoto. Y claramente los requerimientos y protocolos de nuestros clientes, los cuales debemos obedecer para poder ingresar. Es así como estas relaciones, en la próxima filmina, por favor, veremos que van a ser fundamentales para lo que va a ser el ingreso a nuestros clientes o va a ser el ingreso como proveedores. Como vemos entonces, el proceso de actuación ante COVID ya nos obliga no solo a entender clientes como esas empresas con las que tenemos relaciones comerciales, pensemos también que las instituciones del Estado son de nuestros proveedores y son de nuestras visitas, que es posible que tengamos que atender y es posible que tengamos que en ese momento demostrar lo robusto de nuestras normas que vengan desde sus departamentos de salud ocupacional y que exijan desde el ingreso la obediencia de los nuevos requisitos y requerimientos, inclusive con buenas prácticas, como se ha visto recientemente por nuestra oficina en China y en Estados Unidos, donde nos han compartido protocolos de ingreso, ya no si vengo de X o Y país, siendo que ya la pandemia está casi que en todo el mundo, con excepciones mínimas, por lo que es importante que revisemos esa lista de ingreso que antes estábamos pidiendo que se firmara para clientes, donde señalaba algunos de los sitios, cuando ahora tenemos inclusive ya zonas de cordón naranja, de cordón amarillo, como recientemente se publicó en Guatemala, zonas que van a estar con algunas restricciones mayores a otras, o en Costa Rica, con este cordón sanitario epidemiológico que se estableció para el gran área metropolitana, lo cual va a ser fundamental el manejo de esta información y el manejo de la atención. Próxima, por favor. Finalmente, lo que queremos compartir con ustedes es un poco los protocolos que hemos venido desarrollando para nuestros clientes y que hemos venido ayudándoles a revisar, a coordinar, a supervisar, junto con sus departamentos de salud ocupacional y junto con los expertos externos y los consultores externos que también contamos, que son de altísimo prestigio, sino que verificar con sus propios consultores los protocolos que tal vez estoy tomando en cuenta, pero no estoy pudiendo controlar temas de manejo, como veíamos algunas empresas de alimentos, donde el tema del manejo justamente en las residencias de sus colaboradores es indefinido o casi imposible de controlar.
donde se ha tenido que verificar realmente si se atienden familiares procedentes de otros países en etapa migratoria o en etapa temporal, y que esto nos genere un impacto en el ingreso de nuestros colaboradores a la operación. Es importantísimo lo que ya hablamos de las capacitaciones de los equipos de protección personal, con toda la información que anda circulando del uso de mascarillas descartables, de las mascarillas reutilizables, ya sea con las 50 o las 30 lavadas, de acuerdo a los micras o de acuerdo a la capacidad técnica que las fichas técnicas de las mismas establezcan. Y nuevamente, el uso de estos dispositivos móviles tan en boga recientemente como son las cámaras de medición de temperatura. Recordemos no solo tener ese protocolo y tener esos equipos, sino verificar las credenciales, verificar el análisis de metrología y verificar adicionalmente la calibración de estos equipos. Siendo que algunas tecnologías hablan de calibraciones en línea o de actualizaciones con un software tan evolucionado que no necesitan los equipos enviarse a un laboratorio, lo cual es complicado desde el punto de vista de lo que nos genera. Como hablamos al puro principio, la norma 45001 nos va a ayudar en este sistema de gestión de prevención de riesgos, pero definitivamente va a ser todos estos nuevos procedimientos, activaciones de equipos locales, de gestión de crisis, comunicados, pronósticos, estrategias para manejo de las mismas, protocolos de vigilancia, que van a ser como legos adicionales que se van a tener que manejar no solo en esta época de crisis, sino también en la época de poscrisis. Algunos anunciaban zonas seguras de COVID, inclusive en el mercado hay empresas que hablan de certificación de áreas libres de COVID. Vean, realmente lo que estamos aprendiendo estos días es que la enfermedad cambia. Hoy Estados Unidos anunciaba más de un 40% de los resultados de sus pruebas en personas asintomáticas. En Japón, en Corea del Sur, en China, hemos visto rebrotes que muchos podrían ser malas prácticas en el manejo de esas aperturas. Por lo tanto, no es un tema que podamos asegurar que el filtro X me pueda detener las micras en un sistema con un ultravioleta que está diseñado para controlar microorganismos o insectos. Si es que estamos claros que el virus es de un tamaño molecular y que al entender este tamaño molecular y su comportamiento en un ducto de aire acondicionado donde no va con el fluido del mismo, puede ser que tenga un movimiento totalmente diferenciado, esos filtros me estén con la posibilidad de sostener esa contaminación, o realmente estoy comprando algo que suena muy caro, que es muy sofisticado y que me está costando muy alto en este momento y que voy a tener que desechar en 2 o 3 meses. Por lo que tengan mucha atención y mucho cuidado en la implementación de tecnologías que puede ser que desde el punto de vista de salud ocupacional me garanticen controles de filtración, controles de patógenos, pero recordemos que estamos aprendiendo de este virus, que todavía su proceso de incubación y mutación está en conocimiento todos los días de nuestros científicos y nuestros técnicos, y que las normas o los que producimos y regulamos normas no necesariamente vamos al día con lo que la ciencia y la técnica está aprendiendo en forma y, como decimos hoy en día, en tiempo real. Por lo que tengamos la precaución de la compra de estos equipos, si no viene con la ficha técnica, si no viene con la calibración y si no viene con un aseguramiento o por lo menos con la claridad de que todos sabemos que para SARS-1 o para influenza es posible que estos equipos nos ayudaran, pero para este COVID-19 es posible que no tengamos todavía todos los dispositivos para hacer un sistema de riesgo a prueba de COVID-19, o que estas certificaciones de sitios libres de COVID-19 están muy lejos de la realidad. Próxima filmina. Con esto vamos cerrando y nos queda un poco de tiempo, más de 15 minutos, nos quedan 16 minutos para abrir a preguntas. Sé que hay algunas ya en el chat, pero le cedo la palabra a Paulina, que nos está apoyando el día de hoy. Muchas gracias, don Roberto. Correcto, ya hay algunas preguntas en el Q&A, entonces les agradezco que las vayamos contestando.
Hay una pregunta que dice, ¿saben si el gobierno en Costa Rica emite algún permiso especial para el ingreso de un extranjero sin que tenga que guardar los 14 días de cuarentena? En caso de que para realizar algún trabajo particular se requiera traer a alguien, el trabajo se podría demorar 1 o 2 días. No sé si alguno tiene algunos comentarios sobre eso. Sí, los lineamientos de migración en este momento están abiertos hacia lo que son, hablemos de repatriado, hablemos de este concepto que tal vez se utilizaba mucho para las empresas transnacionales, pero hoy en día es un tema que utilizamos para nacionales que han estado por un espacio de tiempo en otro país y que han regresado a nuestro país. Si seguimos eso como norma, donde se ha establecido claramente la cuarentena de los 14 días y la verificación a través de una prueba COVID, que en este momento en Costa Rica hablamos de 48 horas, 24 horas, algunos laboratorios acreditados, ¿verdad? Que también ese es un tema que se preguntaba mucho en los webinars al principio, si compro pruebas portátiles o si compro algunas pruebas desechables para yo hacer los muestreos, todavía se maneja este tema. No vemos una apertura hacia lo que son extranjeros que vengan a hacer un trabajo. Sin embargo, como ya vimos el día de ayer, hay algunas aerolíneas que están empezando a pedir al menos el permiso para ingresar, así que puede ser que en las próximas semanas tengamos algún cambio, siempre de la mano de lo que la ciencia y la técnica nos diga en temas de cuarentena. Perfecto, muchas gracias. No sé si a Jerry quieres agregar algo. Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Perfecto. Dice otra persona, ¿cuál es el correcto proceso de desinfección en caso de tener un caso confirmado? Aspersión, nebulización, termonebulización, adicional proceso de fricción de superficies y dónde se debe hacer este proceso de fricción. Bien, antes de darle la palabra a Jerry, que ha tenido que coordinar con nuestros expertos algunos de estos temas, es muy importante que entendamos el concepto molecular del virus y que entendamos el análisis que la OMS y la OPS hicieron del efecto en superficies. Ahorita comercialmente se ofrecen muchos de estos servicios de limpieza profunda y recordemos que todavía desde el punto de vista de lo que ha dictado la ciencia y la técnica, se ha establecido que los diferentes productos que hay en el mercado, desde los misceláneos más básicos hasta algunos productos químicos todavía más fuertes, tienen el mismo efecto de tal vez de limpieza, si lo queremos llamar de esta forma, o de desinfección de las áreas donde posiblemente transitó o estuvo presente una persona con el virus. Pero recordemos que también el virus se va en nuestras ropas, el virus se va en nuestros equipos, se va en nuestros maletines, se va en nuestros zapatos si no hacemos el protocolo de retorno a casa. Entonces, nada lograríamos con una desinfección profunda de las áreas en cualquiera de estas técnicas que ofrece el mercado si no seguimos los protocolos también de retorno a casa, si estuvimos en un área donde estuvo en contacto con el virus. Por lo que creo que no es tanto la estrategia de ir y limpiar profundo, sino el aseguramiento permanente y constante de estos procedimientos. Jerry, ¿algún comentario de estas técnicas? Sí, correcto. Como dice don Roberto, algo de lo más importante es el cumplimiento de los protocolos. En realidad, de acuerdo a lo que ha estado saliendo y los análisis que se han estado realizando, existen diferentes técnicas para también diferentes áreas. Se utilizan, por ejemplo, la parte de nebulización y otras en áreas que son, llamémosle, de cierta altura, donde las personas para limpiar no es de fácil acceso, pero también se ha recomendado desde las más básicas, como decía don Roberto, el hecho de limpiar la zona debido a que lo principal que tenemos que tomar en cuenta son los datos que se tiene de la OMS de la persistencia del virus en diferentes superficies. Entonces, eso también nos va a llevar a nosotros a analizar cuáles son las la mejor técnica para estar limpiando. Y debido a esta situación, lo ideal es la limpieza constante, que ya diferentes protocolos en diferentes países de los ministerios
y de la misma OMS dan recomendaciones sobre la limpieza. Entonces, esto va muy asociado a la facilidad que se tiene para limpiar y la constancia, pero lo más importante, lo que se ha resaltado, como siempre, es el cumplimiento del protocolo desde el estornudo, lavado de manos y el ingreso y reingreso a nuestros hogares. Perfecto, muchas gracias a ambos. Tenemos bastantes preguntas, algunas muy específicas. Tenemos, por ejemplo, aquí una en el caso de que un colaborador reflejara positivo al COVID, ¿cuál es el procedimiento sugerido a seguir dentro de la organización con el resto de los colaboradores? Bueno, el protocolo a seguir claramente está establecido por el Ministerio de Salud de cada uno de los países. La regla ha sido el aislamiento de todos los colaboradores que estuvieron en contacto. Por eso hablábamos de la trazabilidad en el tema de ingreso de los colaboradores, la permanencia en los sitios y los contactos que estamos teniendo a diario. En algunos países donde se ha hecho la apertura, se han estado utilizando procedimientos del 4-10, 4 días presenciales, 10 días de teletrabajo, para evitar justamente cierre de operaciones. Sin embargo, lo que posiblemente el Ministerio de Salud hiciera, si no podemos demostrar la trazabilidad y demostrar al menos que es solo ese grupo el que estuvo en contacto, podría haber una instrucción de suspensión de operaciones mientras se hace un análisis, como ya nos ha pasado en Costa Rica, con algunas empresas que han recibido órdenes sanitarias y que se ha tenido que demostrar que sí había trazabilidad, que sí había protocolos y que sí estaba pudiéndose identificar el nexo de contaminación. Esto sobre todo antes de que estuviéramos en contaminación comunitaria para el gran área metropolitana. Ahorita tendríamos que ver algunos casos para explicar en una forma más directa. Creo que hay bastantes, así que si querés pasemos a la próxima. Sí, hay bastantes. Tenemos aquí sobre el tema de mascarillas que dicen que saben que son obligatorias, pero también está el tema de las caretas plásticas, si esas son obligatorias o no, porque por el tema de también las personas asintomáticas. Claro, el tema de la mascarilla en este momento es obligatoria en todos los países. Como repetí, en Costa Rica hay unos recursos de amparo que han presentado algunos contra el uso de estas o de las caretas. Al menos en la práctica nos ha pasado, sobre todo en el tema agrícola o agroindustrial, que las temperaturas a las que estamos siendo afectados son demasiado altas y la mascarilla se humedece rápidamente, no por estar tosiendo o estar salivando, sino por el tema del sudor, el calor, la lluvia. Y entonces se ha implementado en estas zonas como una doble protección, la mascarilla y la careta. El tema de la careta siempre hay que tener mucho cuidado con la manipulación que se pasa haciendo de la misma, si pueden ver, porque entonces nosotros mismos estaríamos propensos con la mano dominante, no con la no indicativa, a estar llevando lo que tocamos en superficies hacia nuestra cara, lo cual genera un riesgo importante. En temas de mascarillas y caretas, lo más importante es las fichas técnicas, como vimos en otra webinar, que sean realmente caretas y mascarillas que cumplan con lo que establece el Ministerio de Salud, porque ahora las encontramos hasta en los semáforos cuando paramos, bueno, cuando se podía salir, cuando paramos y tenemos algún riesgo justamente de comprar algo rápido por no tener la misma. Próximo. Perfecto. Bueno, nos hacen preguntas aquí sobre filtros de los aires acondicionados, que si tienen alguna recomendación. Sí, en aires acondicionados, ayer estuvimos con uno de los principales proveedores del país, conversando bastante. Van a encontrar en el mercado desde los que establecen alguna protección por tamaño de partículas para los expertos que hay aquí en esta presentación el día de hoy, que nos acompañan de todas estas empresas. Recordemos que en Costa Rica y en el resto de Centroamérica se regula partículas en suspensión a partir del PM5, PM10, en algunos países el 2.5, pero al menos la doctrina o lo que ha publicado la OMS habla de 0,8 micras en el tamaño del virus. Entonces, lo más importante es entender si estos filtros nos van a sostener las gotas de saliva que traen las gotículas
y van a poder realmente hacer algo al respecto, o si combinado con un ultravioleta que hace una limpieza de aire, pero que tal vez ha sido tipo C y entonces es tal vez para insectos y microorganismos y no es tan válido, por lo que realmente hay que revisar muy bien la bibliografía que nos presenten y hacer estas preguntas que ustedes sabiamente están haciendo el día de hoy, porque así como decirles que hay una recomendación, hoy lo que les podemos contar es lo que la IATA, la Agencia Internacional de Aeronáutica y EPA están ahorita regulando para lo que podría ser la apertura de viajes aéreos, y creo que ese sería como el máximo filtro, y después vienen todos los demás en diferentes categorías, para que tengamos al menos de referencia a eso. Pueden entrar a la página de la IATA y de la EPA y ahí pueden encontrar información valiosa. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos hacen otras de las ISO 45000 y 14000 establecen el qué hacer para implementarlas en una organización, pero para el cómo, ante la situación del COVID, ¿existen algunas normas o guías al respecto? Bueno, en cada uno de nuestros países se han publicado las regulaciones o los lineamientos. Recordemos que primero se decretó un estado de emergencia y a partir del estado de emergencia salen estos decretos o lineamientos del ente rector, que es el Ministerio de Salud. Lo más importante, como bien mencionan, la norma 45001 nos va a ayudar a tener la estructura o la columna vertebral del sistema de prevención de riesgos, pero no es la que nos va a decir cómo debemos cumplir. Son estos lineamientos país que en algunos momentos se están publicando en forma emergente por una situación de tratar de parar el crecimiento de la curva de la pandemia, y que puede ser que técnicamente no estén tan reales, ¿verdad? Como en algunos países que habla del 1,50 m en distanciamiento y otros ya hablan de los 3 metros. Entonces veamos que realmente hay que estar siguiendo como hablábamos en la presentación, la gobernanza y la política, pero también estar siguiendo la OMS y la OPS y lo que nos dice también la CDC de Estados Unidos, que son los que están en la vanguardia de los estudios. En nuestro país, pues el laboratorio más importante también nos ha dado algunos lineamientos críticos, pero justamente serán estas las normas. Perfecto. Tenemos aquí, buenos días, ¿hay algún precedente del que ustedes tengan conocimiento en caso de que un colaborador irrespete los protocolos sanitarios y contagie a otros colaboradores, sobre acciones que las empresas tomen al respecto desde la perspectiva disciplinaria o inclusive penal? Claro, estos lineamientos son de obligado acatamiento, así que perfectamente se puede dar la sanción administrativa. Yo no soy experto en derecho laboral, soy experto en derecho ambiental, pero tenemos una experta con nosotros que ya ha participado en los otros webinars, que es Laura Navarrete, y con ella hemos visto que efectivamente la sanción administrativa, la suspensión del contrato de trabajo y posiblemente la sanción posterior son totalmente posibles, porque el riesgo que establecen el Código de Trabajo, la Ley General de Salud, el Reglamento de Higiene en el Trabajo, el Reglamento de Higiene Industrial, contemplan esto como un riesgo importantísimo y es perfectamente factible sancionar a un empleado e inclusive hasta despedirlo con el debido proceso. Perfecto. También nos están preguntando sobre si hay experiencia en otros países en donde las empresas privadas puedan hacer la toma de pruebas para COVID-19. Bien, estas preguntas se están volviendo de los primeros meses porque la gente está muy inquieta con el crecimiento de los casos. Efectivamente, hay algunas pruebas que pueden ser accesibles a través de compra, pero la recomendación en todos los países es buscar el laboratorio acreditado, el laboratorio que me pueda certificar el resultado. De lo contrario, puede ser como pasó en República Dominicana con la elección que ya finalmente pues tuvimos y tenemos un nuevo presidente allá, donde por temas políticos se trajeron unas pruebas de China que supuestamente eran fantásticas y no cumplían con ninguno de los requerimientos. O como ha estado pasando en El Salvador, que en este momento hay escasez de pruebas y se están haciendo casi que al ingreso de hospital con el paciente ya con síntomas críticos, ahí es donde se está haciendo la prueba. Nuevamente entendemos la situación de crisis y de emergencia que todos estamos pasando,
pero confiar en una prueba descartable o una prueba no acreditada o no certificada es hacer todo un procedimiento de una persona que tal vez nos va a dar negativo y está positiva, o que nos va a dar positivo y ni siquiera tiene el virus, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que en todos los países tengamos estos laboratorios acreditados y que haya abundancia de pruebas, pero estamos clarísimos, sobre todo en Panamá, donde es donde más pruebas se han hecho, la urgente necesidad de estas otras opciones. Pero respuesta igual, la más importante, es con laboratorios acreditados. Perfecto, bueno, pues por el tema del tiempo, yo creo que vamos a tener que dejar el resto de preguntas, que igualmente nuestros expertos las pueden contestar por correo. Entonces, no hay problema, se las vamos a contestar. Aquí les dejamos también la información de contacto de cada uno, que ya los vimos al principio, por si acaso quisieran contactarlos directamente. Y pues agradecerles a todos muchísimo el tiempo de compartir con nosotros este webinar y a los expertos. Don Roberto y a Jerry, les cedo la palabra para unas palabras de cierre para nuestros participantes. Adelante, Jerry. Gracias por participar el día de hoy. En realidad, esto es un proceso de cambio constante. La idea es que en realidad vayamos todos aprendiendo y como hemos resaltado en diferentes momentos durante la presentación, estar constantemente viendo la información y las regulaciones que nuestros gobiernos nos dan. Sí lleva un proceso rápido de cambio y eso es algo que tenemos que estar vigilando. Cuídense y muchas gracias por asistir. Gracias a Jerry. Adelante, don Roberto. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a los expertos de cada una de las empresas que nos asistieron el día de hoy. Es importantísimo su trabajo. Creo que nunca antes se ha valorado la profesión de salud ocupacional como en estos momentos, y creo que va a ser fundamental la asistencia de todos ustedes a sus empresas. Esperamos haberles dado un granito de arena en lo que es el tema regulatorio, sobre todo, que es nuestro expertise, y siempre con la asistencia de los consultores externos de mayor relevancia para poder mantenernos al día, al menos en nuestro caso, que trabajamos con Multiprosa, y pues muy orgullosos de poder compartirles con ustedes esta información y que crezcamos todos en esta prevención y nos cuidemos todos, que esta situación del virus va a continuar por varios meses más. Muchísimas gracias. Igualmente, en nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y les estaremos compartiendo el material. Hasta luego. Muchas gracias.